Bueno, acá estamos empezando a ver otra región. Esta vez nos vamos al centro de lo que hoy es la Argentina, que fue realmente además un centro de producción intelectual, de producción artesanal, de primer orden en toda esta parte del continente. Obviamente también por mérito o por trabajo, para decirlo, no vamos a hablar de mérito en esta cátedra en lo posible, menos de meritocracia, de la Orden de Jesús. Realmente los jesuitas impusieron en la ciudad de Córdoba y en los alrededores una organización que iba incluso más allá de la organización política colonial, pero que también estaba al servicio de la consolidación de ese dominio europeo sobre estas tierras. Con la habilidad que los caracterizaba, trabajaron bastante bien en ida y vuelta y sin agredir, como podía ser un encomendero, que también convivieron en Córdoba con estancias de encomienda, pero el sistema productivo jesuita de las estancias, la manzana jesuítica en el centro de Córdoba, que todavía existe, y que es patrimonio, está considerado patrimonio de la humanidad, hace que la experiencia y la producción y la mestización de modos de producir y de hábitos culturales haya sido también una de las más exitosas. Con una característica que también se puede ver de otra manera, pero que también lo tiene en los pueblos de las misiones o en las misiones de mojos y chiquitos también, donde el carácter internacional o paneuropeo, para ser más precisos, de la orden, dejó huellas notables en todo el territorio cordobés. Centro de difusión, la ciudad de Córdoba, pero toda la zona de la llanura cordobesa hasta el río Segundo, no mucho más al sur, o en alguna ocupación un poco más precaria hasta lo que es el río Tercero actual. Piensen que la fundación del Fortín de la Inmaculada Concepción de Río Cuarto es del gobernador, todavía no era virrey, Sobremonte, Rafael de Sobremonte. Rafael Núñez, Marqués de Sobremonte, para ser más preciso. En Córdoba hay una famosa avenida Rafael Núñez, en el Cerro de las Rosas. Fue considerado realmente un gobernador muy progresista. Nosotros los porteños no lo queremos tanto por el episodio de las invasiones inglesas, pero los cordobeses lo tienen como uno de sus gobernantes coloniales más exitosos, más progresistas. Ya vemos, Córdoba tiene una tradición que viene de esta época, ¿no? Bueno, los cordobeses sabrán también y discutiremos con eso. Pero bueno, realmente es otra cara la que tuvieron. Fundó ciudades, fundó, bueno, contuvo, que para los españoles y para los criollos era importante, los avances desde el sur de los Malones, de los Puelches, Ranqueles y demás. Y, por ejemplo, el Fortín de Malargüe en el sur de Mendoza, piensen en la intendencia de Córdoba del Tucumán, era Córdoba, San Luis, toda la región de Cuyo, o sea, tenía un territorio muy amplio
y contuvo esas fronteras, estableció una cierta trato racional, diplomático y también guerrerista con los indios, pero bueno, son las visiones que cada uno tiene de los gobernantes. Pero volviendo al siglo XVIII más temprano, Córdoba ya se había asentado como un factor y un centro de poder y de producción muy importante desde el siglo XVII. La economía de esta región, todavía no era una provincia separada, pero digamos que tenía así características propias. Toda la región de Tras la Sierra estaba más en conexión con La Rioja y con Catamarca. Incluso las familias, es muy interesante todo ese proceso, pero no vale la pena desglosarlo ahora. Pero la región núcleo de lo que es hoy Córdoba, la región de la ciudad, Altagracia, Santa Catalina, incluso las minas que están en la zona de hoy, que hoy es La Falda, y más hacia el oeste, donde está la estancia de la Candelaria, que era muy aislada, la más aislada de todas. Aparece una última, más hacia el río Tercero, pero que no perduró, por lo menos en su arquitectura y demás. Era un sistema integrado que generaba una producción notable, sobre todo de mulas y otras provisiones para el Potosí. Habíamos dicho cuando hablábamos del litoral que las otras economías de lo que hoy es la Argentina, salvo la Patagonia y salvo el Chaco, que no estaban integradas al sistema colonial español, las de Córdoba, Cuyo y el noroeste eran subsidiarias del Potosí. Y tuvieron un desarrollo mucho más temprano que la región de Buenos Aires, el Río de la Plata, a diferencia, bueno, del litoral, de la zona de los pueblos guaraníticos que tenían en el siglo XVII un desarrollo más endógeno, más aislado, que después, bueno, se integraron a todo el litoral hasta que los expulsaron a los jesuitas. Pero bueno, esta imagen, no sé si la reconoce alguno, es Altagracia. El casco de la estancia de Altagracia, unos cuantos kilómetros al sur de Córdoba, que tenía ¿Ustedes se acuerdan que habíamos hablado algo del hierro y de la falta de hierro? O de la poca provisión de hierro y la dificultad de la distribución por el tema de la producción de armas. Córdoba demostraba en parte su poder, o los jesuitas, porque disponían de mucho más hierro que otras regiones. Salta de Tucumán, Córdoba del Tucumán, o sea, todo centro-oeste del país. Habíamos dicho, economías subsidiarias del Potosí, sin salida directa al mar, porque aparte el trayecto hacia Buenos Aires era complicado y el puerto estaba cerrado, entonces cualquier caravana, cualquier arreo importante, eso sí podía ser detectado. Entonces todo su comercio iba hacia el norte, en parte en Potosí y en parte, obviamente, también políticamente se dependía de la audiencia de Charcas y del virrey del Perú en Lima. Y la otra característica que los diferencia de las regiones más del este, litoral, Río de la Plata, es que en general las culturas eran más originarias de la región, eran sedentarias y ya tenían una formación en técnicas de alfarería, textiles, construcción y demás, de fabricación de ciertos alimentos y conservas, etcétera, etcétera, mucho más desarrolladas que en otros lugares donde había recolectores, cazadores, y en
todo caso, culturas seminómadas, ¿no? Donde había un periodo en que se estacionaban, cultivaban rudimentariamente, explotaban un poco los recursos de la zona y volvían a trasladarse. Entonces, esa combinación genera una cultura bastante interesante y mestiza, una densidad de población originaria mucho mayor y más controlable, entre comillas, que en otras regiones. Esto produce ya desde una gran mestización, una forma de trabajo servil bastante extendida, a diferencia del gaucho, que surge en el siglo XVIII, como un trabajador libre, asalariado en todo caso, se conchababa por un determinado trabajo y duraba lo que duraba el trabajo y seguía su curso. Y las culturas también de la región eran agrícolas, en el caso de Córdoba un poco más rudimentaria, pero también los comechingones y los otros pueblos de la región tenían una cultura más sedentaria que en otras regiones. No sé si querés hacer algún comentario, Pablo, o alguien quiere hacer algún comentario. Bueno, seguimos. Entonces, habíamos visto cómo a mediados, fines del siglo XVIII, toda la región sur del Virreinato del Perú se pasa a tener centro en Buenos Aires y al formarse el Virreinato del Río de la Plata, la Capitanía General de Chile queda más o menos dependiente pero autónoma del Virreinato del Perú, y el corregimiento de Cuyo pasa a ser administrado desde Buenos Aires. Esto en el marco de que también la economía del Potosí, del que toda esta región era subsidiaria, empieza lentamente a decaer. Pero, no quiere decir que se haya perdido del todo, al comercio y la salida de esa plata también se empieza a producir por Buenos Aires. Esto genera, por supuesto, un conflicto, porque imagínense lo que pensarían los cordobeses de los porteños en ese entonces. Pero, de hecho, la importancia estratégica de Buenos Aires, el puerto y demás, genera que el crecimiento de Buenos Aires, como habíamos dicho el otro día, fuera enorme y Córdoba y toda esta región empieza como a estancarse. Sin perder importancia, empieza su... eso es la palabra, un estancamiento económico y político. Sí, estás queriendo decir algo. Sí, yo quería marcar para que también, para reforzar esto que veníamos diciendo, toda la colonización y el asentamiento español fue en manos privadas. Y la Compañía de Jesús era una empresa privada, digamos, solo que tenía con connotaciones religiosas. Pero de hecho, digamos, funcionaba independientemente y autónomamente. Esto fue lo que va a llevar después a que los reyes, que esto es lo que pasaba en realidad con toda empresa privada que crecía demasiado, digamos, entonces el rey ahí actuaba. Esto fue lo que llevó a que justamente lo que sería la alta burguesía decidiera sacarse de encima la monarquía, ¿no? Porque el problema que tenían esta alta burguesía, que tenían un límite de crecimiento donde le molestaban al rey y el rey podía actuar sobre ellos como quisiera, digamos, ¿no? No tenían ninguna defensa. De hecho, hubo un francés, no me acuerdo el nombre, que Le Goff comenta que tenía todo el control de la producción agrícola de Francia. Obviamente muere asesinado, digamos, ¿no? Pero estos son todos los escarceos de ir probando este nuevo núcleo existente, que es el que va a consolidar el capitalismo. Y acá vemos justamente que un Estado sin poder, porque esto no es español, es privado,
digamos, eran los jesuitas en este caso, que tenían esta orden religiosa y que llevaban una organización y una producción que era independiente del Estado y funcionaba independiente del Estado. Lo otro que quería aclarar es que acuérdense que el Potosí no estaba para Europa, estaba para China. O sea, era la plata que se intercambiaba. Y en esto lo que pasa que, obviamente, en esto eran los piratas, por algo les decimos los ingleses los piratas los esperaban por el Pacífico, digamos, por eso tenían estas dos opciones, de bajar o por el Río de la Plata o salir por el sur, porque ellos tenían el control de la plata, pero después no tenían el control del transporte. Sí, es interesante. Se nos está por cortar. Sí. ¿Seguimos Dale. en 5 minutos? Dale. Dale. Y después terminamos de aclarar esto, Sí, que es sí. interesante. Hasta luego.